Bueno, señores estudiantes, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de caracterización del bloque de compresión de concreto, ¿no? Como parte del diseño de vigas por flexión, eh, entender la caracterización del bloque de compresión de concreto es fundamental, ¿no? Básicamente para poder hacer las simplificaciones y posteriormente hacer los diseños necesarios, ¿no? En esta parte. Entonces, cuando se tiene inicialmente un elemento estructural de estas características, por ejemplo, ¿no es cierto? Un elemento, una viga en este caso rectangular, de base B y de peralte H, ya se les indicó que cuando se hace el diseño solamente se trabaja al centro de masas o al centro geométrico de las varillas que están en la zona en tracción. La distancia entre el centro geométrico de la zona en tracción, de los elementos en tracción, en este caso los aceros, hasta la fibra que llega a comprimirse, se conoce, ¿no es cierto?, con el valor de D, el cual es el peralte efectivo del concreto, ¿no? Entonces, este valor D, así como hemos visto en sesiones anteriores, es un parámetro importante para el diseño de vigas por flexión. También se tiene una zona donde es básicamente no se tracciona ni se comprime, ¿no es cierto? Asumido mediante una hipótesis, el cual es la línea del eje neutro. Entonces, este eje neutro estaría separando en esta viga, esta parte oscura, como la zona que se está comprimiendo, y esta parte más clara, la zona que se está traccionando, ¿no? De esa forma trabajaríamos ahí, del cual entonces la altura desde el eje neutro hasta la zona extrema en compresión se le va a conocer básicamente con una letra, en este caso con C, ¿no? Conocemos que el esfuerzo por flexión, ¿no es cierto?, que si queremos trazar para esta viga, justamente en el eje neutro el esfuerzo es cero, ¿no? A medida que esto se va alejando de la línea del eje neutro, ¿no es cierto? A medida que se va alejando, el esfuerzo va a empezar a crecer. Cuando llegue al extremo máximo, ¿no es cierto? Aquí a este punto, el esfuerzo va a ser pues el máximo que se va a generar en este punto, ¿no? En esta zona. Y en ese momento la deformación unitaria del concreto también ya hemos visto mediante una hipótesis, debemos asumir igual a 0.003, ¿no es cierto? Y recuerden que eso es adimensional. Lo propio pasará en la zona en tracción, ¿no? A medida que se va alejando de la zona del eje neutro, ¿no es cierto?, hacia la zona en tracción, en el punto en donde están ubicados, en este caso, las varillas de refuerzo, ahí vamos a tener los esfuerzos máximos, ¿no? Los esfuerzos máximos, ¿no? Y también, lógicamente, podemos calcular en este caso la deformación unitaria máxima, en este caso del acero, ¿no? Y en esta parte del concreto. Entonces, eso sería el diagrama de deformaciones, en este caso para el comportamiento a flexión de una viga, del cual entonces podemos llegar a lo siguiente, ¿no? De esta línea para abajo, el material que va a encargarse, el material que va a trabajar va a ser básicamente el acero. El acero en función al esfuerzo al cual va a estar sometido, ¿no? En este caso todavía con un valor Fs, el cual significa que es diferente a un Fy que hemos visto sería, en el caso peruano, 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, aquí este valor Fs implica es otro esfuerzo, ¿no? No sé, 2.000, 3.000 kilos sobre centímetro cuadrado, el cual se debe de calcular, ¿no? En la parte superior, en la zona en compresión, el comportamiento real es esta sección, ¿no es cierto? Es una sección no uniforme, ¿no es cierto? Es una sección en la cual, pues, con los conocimientos de ingeniería se podría calcular el área y podríamos determinar tranquilamente cuánto es la fuerza, por ejemplo, que estaría produciéndose en la zona en compresión. Entonces, como vemos, su máximo componente acá es F'C, la resistencia a compresión del concreto, y en función a toda esta área que tendríamos, ¿no? Entonces, a esa parte se le conocería como C sub C, ¿no? Entonces, lógicamente que tener que estar haciendo en nuestros diseños, estar, por ejemplo, aplicando, integrando cada instante esto es un poco dificultoso. Entonces, ahí aparece, como dice acá, ¿no? La distribución real de los esfuerzos tiene esta forma parabólica, ¿no?
y aparece Whitney, ¿no es cierto? Y propone a una forma real, a una forma más fácil, ¿no? Al cual se le conoce como el bloque rectangular. O sea, esta forma parabólica ahora se transforma en esta forma rectangular, con ciertos arreglos, como por ejemplo, cuando en su forma real esto era un valor de FC completo, ¿no? Entonces el arreglo que propone Whitney ahí es, por ejemplo, 0.85 de F' sub C. Ahora, la altura acá era C, ¿no es cierto? La altura era C. Ahora, en este nuevo bloque rectangular, la altura va a ser A, y ese A va a ser igual a un coeficiente beta 1 por C, ¿no? Entonces, como ven acá, empieza a aparecer el otro valor, que es un valor de beta 1, ¿no? Es un coeficiente que va a corregir básicamente, según a la resistencia a compresión del concreto, para poder tener este bloque rectangular. Y lógicamente esto es más fácil, pues, nosotros si tengo, por ejemplo, el volumen acá, A por 0.85 por F' sub C, por su ancho de la sección, en este caso B, ¿no es cierto? Prácticamente ya puedo tener este valor de C sub C para poder equilibrar o para poder tener claro, por ejemplo, con respecto a los esfuerzos, perdón, a la fuerza que se genera en la zona en tracción, ¿no? Entonces, este es el gran aporte que hace Whitney y lógicamente que lo usamos hasta hoy en día, ¿no? La distancia entre C sub C, entre el punto de aplicación de la zona en compresión al punto de aplicación en la zona en tracción, va a ser AD menos A medios. ¿Por qué A medios? Si toda la altura es A, entonces se supone o se asume pues que esta fuerza se está aplicándose en el centro. Entonces estamos hablando A medios que quedaría en esta zona, ¿no es cierto? Entonces ahí se está haciendo esa diferencia. Recuerden que toda esta altura es D y menos esta altura que vendría a ser A medios, ¿no? En función a ello. Entonces, de todos estos arreglos que se ha hecho, según Whitney, lo que vamos a tener es básicamente como algo nuevo para nosotros, va a ser el coeficiente beta 1, ¿no? Entonces, el cual vamos a ir trabajándolo y vamos a ir desarrollándolo a continuación. Como dice, el valor de beta 1 es 0.85. O sea, me dice, ¿no? Entonces ahí teóricamente ese valor, ¿no? Entonces me está indicando que ahí un valor que asume beta 1 es igual a 0.85, ¿no? 0.85. Cuando la resistencia del concreto es menor a 210, o sea, perdón, a 280. Entonces me está diciendo acá mi F' sub C, esto es 280, ¿no es cierto? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Listo. Entonces, claramente yo de acá puedo desagregar lo siguiente, ¿no es cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, muy comercialmente nosotros trabajamos en nuestra realidad con valores, con F' sub C, por ejemplo, igual a 210, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con este valor de 210? ¿Qué pasa con el valor de beta 1? Bien claramente acá en la teoría dice, beta 1 es 0.85 cuando la resistencia del concreto es menor a 280. ¿Ya? O sea, 280, beta 1 es 0.85. Si es 210, 250 o hasta 175, por ejemplo, como un concreto estructural que todavía se podría hacer uso, este beta 1 entonces siempre va a ser igual a 0.85. Siempre va a ser 0.85. El detalle es lo siguiente. En el caso que la resistencia sea mayor al valor anterior, o sea, se refiere a este F' sub C de 280, ¿no es cierto? En el caso que sea mayor a este de 280, disminuirá en 0.05 por cada incremento de 70 kilos sobre centímetro cuadrado. Eso me está diciendo acá. En la resistencia del concreto, no siendo su valor menor a 0.65. Entonces, si nosotros queremos desarrollar esta parte, tendríamos que indicar lo siguiente, ¿no? Yo tengo un F sub C, o sea, una resistencia a compresión base, en este caso, estamos hablando de 280, ¿no es cierto? Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces me dice, por cada incremento de 70 se reduce 0.05. Entonces acá tendríamos lo siguiente, es más 70 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, está en el sistema
internacional, por eso estaba saliendo acá el resultado en pascales, jóvenes. Entonces, ahí lo que vamos a tener sería 350. O sea, incrementando estos 70, vamos a tener 350. Entonces, aquí el valor de beta 1 tiene que reducirse, me dice, ¿no es cierto? Tiene que reducirse en 0.05. O sea, si el valor es 0.85, entonces a esto me está diciendo que yo tengo que reducirle un valor de 0.05. Para esto, entonces, el nuevo beta 1 para 350 tendría que ser 0.80. 0.80. Vamos a acomodar un poco para que se vea presentable acá en esta parte y ir trabajando para el resto de presentaciones que se va a tener. Listo. Para un siguiente valor, entonces, tendríamos lo siguiente. Para un siguiente valor tendríamos lo siguiente, ¿no? El anterior era 350, entonces acá ponemos nuestra resistencia incrementada con 70, 350. 350 más 70, ahora mi nueva resistencia va a ser 420. Entonces mi beta 1 tendría que ser ahora el anterior 0.8, ¿no es cierto? Menos 0.05. Y vamos a terminar con un coeficiente de 0.75, ¿no? Con un beta 1 igual a 0.75. Y así, hasta llegar, como me dice, a un valor no menor a 0.065. Luego, de la misma forma, desarrollamos para el siguiente. Listo. Ahora es 420. Entonces aquí colocamos los 420, ¿no es cierto? 420 más 70, la nueva resistencia es 490, ¿no? Entonces, este nuevo beta 1 va a ser, el anterior beta 1 era 0.75, menos 0.05, el beta 1 está en 0.07. Todavía no he llegado a 0.65 y tengo entonces la opción de poder desarrollar más un procedimiento en este caso, ¿no? Entonces, lo cual vamos a desarrollarlo, ¿no? Listo. El anterior es 490. Entonces, 490. 490 más 70, 560. Entonces, el beta 1 va a ser igual ahora al siguiente valor, ¿no? 0.70 menos 0.05, 0.65. Entonces, el valor de beta 1 nunca debe reducir o no debe pasar con 0.65. Entonces, hasta aquí sería válido estos coeficientes en este caso para beta 1, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que tener presente, lo que tenemos que tener claro es básicamente, uno, la resistencia a compresión, ¿cierto? Comercialmente varía de 70 en 70, ¿no? Siempre, ¿no? 210 a 280, que hay un incremento de 70, ¿no es cierto? Entonces, por cada incremento de 70, este valor inicial de beta 1 se va reduciéndose 0.05, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, la resistencia máxima a la cual estamos llegando es a 560, ¿no? A un FC de 560 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y en ella el beta 1 se hace igual a 0.05. ¿Qué pasaría si tuviésemos, por ejemplo, no sé, digamos una resistencia a la compresión intermedia entre estos dos, ¿no? Digamos 300. Entonces, se tiene, por ejemplo, un alcance, ¿no? O sea, en este caso indicaríamos lo siguiente, ¿no? ¿Ya? Cuando el valor de FC, ¿no es cierto? Ese es el que estamos controlando. Cuando el valor de FC, ¿ya? La resistencia a la compresión, ¿no es cierto? Es diferente, digamos, ¿no? Es diferente a las resistencias expuestas, ¿no es cierto? A las resistencias que hemos planteado, ¿no es cierto? ¿Cómo es en este caso? ¿Cuáles son esas resistencias expuestas? 210, 280, 350, 420, 490, 560, etcétera, ¿no es cierto? Se determina, entonces, mediante la siguiente expresión. ¿Ya? Se determina mediante la siguiente expresión o mediante la siguiente fórmula, si quieren verlo, ¿no? Listo. Entonces, si es que es diferente, se recomienda aplicar lo siguiente, ¿no? El valor de beta 1, ¿ya? El valor de beta 1, vamos a determinar en ese caso con lo siguiente, ¿no? 0.85, así, menos 0.05, que es la reducción que se tiene por F' sub C, F' sub C, ¿no es cierto? ¿Cuál es el parámetro? 280, ¿no es cierto? En 280. Con sus unidades de kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no?
todo eso entre 70, ¿no? Entonces, aplicaríamos esto y podríamos determinar betas unos intermedios, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, digamos, entre 0.85 y 0.80, ¿no? Para 300, o, por ejemplo, tal vez por ahí podría ser un valor de 0.81, 82, no sé, ¿no? Entonces, simplemente se aplicaría esta expresión, esta fórmula, ¿no? Entonces, vamos a terminar en esta parte y continuaremos con la siguiente sesión en, en otra ocasión.